Evangelio de hoy, martes, sexta semana del tiempo ordinario, feria. Primera lectura. Lectura de la carta de Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 18. Dios no tienta a nadie. Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque una vez aquilatado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal y Él no tienta a nadie. A cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado, y el pecado, cuando se somete, engendra muerte. Mis queridos hermanos, no os engañéis. Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni períodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. Salmo responsorial. Salmo 93. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Porque el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Cuando me parece que voy a empezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Versículo antes del Evangelio, Juan capítulo 14, versículo 23. Aleluya, el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. Tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. En aquel tiempo los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Jesús les hacía esta advertencia: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos hablaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, les dice: ¿por qué estáis hablando de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís.
¿No os acordáis de cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis? 12, le dicen. Y cuando partí los 7 entre los 4,000, ¿cuántas espuertas llenas de trozos recogisteis? Le dicen 7. Y continuó. ¿Aún no entendéis? El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Cuídense de la levadura de los fariseos. Los rabinos usaban de la metáfora de la levadura o del fermento en mal sentido. El Señor, conocedor de la ley y de las explicaciones que solían dar los expertos, la emplea en esta circunstancia con sus discípulos. La levadura es un agente de corrupción por la fermentación que produce. En este sentido, dice el Señor que debemos alejarnos de la levadura de los fariseos. También el apóstol Pablo aconseja a los corintios: despójense de la vieja levadura. Celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Pero Marcos habla de una doble levadura, la de los fariseos y la de Herodes. Es que ambas son peligrosas, pero por conceptos distintos. La levadura farisaica es el desconocimiento de Cristo y de su misión mesiánica. Los fariseos enseñaban a cuidar mucho los más mínimos detalles de la ley y descuidaban lo esencial. Mateo capítulo 16, versículo 12. El mismo Señor en otra parte especifica la maldad de la levadura de los fariseos cuando dice: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Lucas capítulo 12, versículo 1. La levadura de Herodes escandalizaba con su vida sensual. Indudablemente también a nosotros se nos exige que nos purifiquemos de la vieja levadura, la del pecado, para celebrar la fiesta de la Eucaristía. También nosotros, como los discípulos, deberemos preservarnos de la hipocresía, tan impropia de quien debe ser un testimonio del Señor. La hipocresía que se fija en cosas externas, pero no se cuida de que la exterioridad responda a una auténtica interioridad. Cumplamos, sí, las observancias externas de nuestros compromisos religiosos, pero prestemos fundamental atención a la íntima unión con el Señor por medio de la gracia y del amor. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Jesús les habla metafóricamente de la levadura y los discípulos entienden materialmente de la levadura del pan. Por eso se ponen a comentar entre sí que no han traído provisiones. ¿Cuántas veces entendemos mal las palabras del Señor? Las entendemos en un sentido material y descuidamos su sentido espiritual. ¿Cuánta necesidad tenemos de estudiar y profundizar la palabra de Dios, la Sagrada Biblia? El Señor sale al paso de la mala interpretación de sus discípulos y les aclara que no les habla del pan material. ¿Acaso no hizo Él 2 milagros multiplicando el pan para darles de comer cuando lo necesitaban? No se preocupen, ahora tampoco. En cambio, hay 2 cosas que les quiere hacer aprender: que sepan superar las preocupaciones de orden material con la virtud teologal de la esperanza en Dios, que acude
a subvenir las necesidades de sus hijos, como Él lo hizo con ellos en esas dos ocasiones. Que no sean como los fariseos, que no admitían su misión divina, sino que, por el contrario, reconozcan su mesianidad confirmada por signos milagrosos. Vivencia. Pasaremos algún momento en la presencia del Señor, pidiéndole con humildad que nos haga conocer siempre el verdadero sentido de su palabra, que no permita que seamos de duro corazón o tardos de entendimiento, que esa conversación que tengamos con el Señor no sea una mera exterioridad, sino un profundo sentir con Él.